con sencillez, Señor, hemos tributado, Señor, nuestros gestos de alabanza, de acción de gracia, de adoración, Señor. En un intento, bendito Dios, de honrarle, Señor, con sinceridad, de hacer público, Señor, nuestro reconocimiento de su señorío sobre nuestras vidas, de su majestad, de su grandeza, de nuestra admiración, Señor, por su amor, por su justicia, por su gracia, por su perdón. Agradecidos de que podamos estar, Señor, por voluntad propia, Señor, en este lugar como ante su presencia. Agradecidos de que usted sea quien haya producido el querer como el hacer en nosotros. Y en la expectativa, Señor, de que lo que usted comenzó a hacer, Señor, desde el primer día, eso, Señor, sea completado, perfeccionado en cada uno de nosotros. Ahora pedimos que nos bendiga por su palabra, esa palabra que es verdad, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra, Señor, que vino y llegó hasta nosotros, Señor, como humanidad, Señor, por la obra de su Espíritu, por la voluntad suya de querernos comunicar sus propósitos, de querernos hacer entender, Señor, sus obras, de declararnos, Señor, su voluntad. Bendíganos en esta mañana por medio de ella. Que un paso más, Señor, se obre para nuestro perfeccionamiento, para nuestra transformación, hacia donde usted nos quiera llevar a cada uno, Señor, para gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la resurrección del Señor. Tal vez consideremos unos cuantos pasajes, tal vez leamos un poco algunos pasajes de la Escritura y nos extendamos en leer algunos textos. Sobre la resurrección del Señor, hay un texto en Oseas capítulo 6, verso 2, que es ese que está allá, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Un texto extraño. Extraño porque lo dice el profeta en el Antiguo Testamento y habla en plural. Y uno dice, bueno, pero ¿a quién le está diciendo eso? ¿De quién se refiere? Y el contexto del pasaje es un pasaje donde el Señor está dando unas palabras de reprensión muy fuertes a su pueblo. Y donde el Señor está diciendo, los voy a castigar y les voy a hacer esto y esto y esto por su rebeldía. Pero entonces de repente encontramos esa perla allí en ese pasaje. Y el profeta dice por inspiración divina, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. No he escuchado de nadie que relacione eso con el Señor Jesucristo, pero yo creo que está relacionado con el Señor Jesucristo. Yo creo que está relacionado con los redimidos del Señor, con el pueblo del Señor. En cierta forma, el Señor Jesucristo no resucitó solo, resucitó acompañado. En cierta forma, la resurrección de Él es la resurrección de todos los que han creído en Él, de todos los que han de creer en Él. Pero lo que no nos vamos a centrar allí, solamente eso como introducción. El primer punto es el siguiente. La resurrección del Señor Jesucristo es un evento histórico, sin igual ni paralelo en la historia. Y yo quiero que usted se lleve ese pensamiento, por lo menos de ese primer punto. Fue un evento histórico. Fue un evento, un suceso histórico. A veces tenemos la idea de que son cosas solamente que tenemos que aceptarlas por fe, que no hay pruebas, que no hay evidencia, pero este no es el caso. Este no es el caso. La resurrección de Jesucristo fue un evento, un suceso histórico y atestiguado con multitud de evidencias, hasta el sol de hoy, comprobable, de muchas maneras y ha sido hecho así. No se nos pide, nunca se pidió que se aceptara
la resurrección del Señor por fe. Nunca se pidió eso. Cuando los creyentes comenzaron a proclamar, dijeron, no, es que ustedes saben que esto sucedió. Ustedes son testigos de lo que ha pasado. Todos ustedes saben lo que ha sucedido. Y no podían, las personas no podían negarlo. Decir, sí, claro que lo sabemos. Claro que fuimos testigos de eso. Entonces vamos a acercarnos un poquito a eso, ¿no? La resurrección de Jesucristo es un hecho único, sin igual, desde todo punto de vista en la humanidad. Yo quiero que vea lo siguiente. Solo unas cuatro pequeñas imágenes. Uno es Abraham, el padre del judaísmo, el padre de la nación judía. El otro es Buda. El otro es Mahoma. Y podríamos meter al chino Confucio. Y podríamos meter a los griegos. Y bueno, hombres famosos, muy famosos todos ellos. Pero todos murieron. Las tumbas de ellos están allá. Abraham, cerca de 1900 años antes de Cristo, nunca se dijo de Abraham que resucitó, ni que resucitaría, ni nada parecido. Nunca se dijo eso. Con todo que es el padre venerado de los judíos, el hombre de la fe, el padre de la fe, con todo y todo, jamás se dijo de que Abraham resucitó, ni nada parecido. Buda vivió 5 o 6 siglos antes del Señor Jesucristo. Nunca se dijo de Buda de que hubiese resucitado, ni siquiera sus seguidores esperaban que resucitase, ni siquiera se creyó en algún momento que podría resucitar. Por el contrario, sus seguidores dijeron que cuando Buda murió, él murió con esa muerte total en la que nada queda atrás. Dijeron murió, pero ya, se acabó, pues, digámoslo así. Mahoma murió a los 61 años de edad en Medina en el año 632 de nuestra era. Su sarcófago, su tumba está allá. Todavía es visitado, todavía no. Miles visitan su tumba cada año. Nunca se dijo tampoco de que Mahoma resucitó. Y aunque cuando él murió, esperaron 3 días para ver si se resucitaba. Y vieron que finalmente no vamos a enterrarlo porque se estaba descomponiendo. Pero no resucitó ni nada de eso. El testimonio es que las tumbas de cada uno de estos hombres están ocupadas, a excepción de una. A excepción de una. Que todavía hasta el día de hoy, usted si pudiese, si tuviese los medios, usted puede llegar hasta allá y puede visitarla. Y que a lo largo de toda la historia, con todas las travesías que han sucedido allá, todos los eventos que han sucedido allá, allí está la tumba. Y siempre estuvo vacía. El Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero fue un suceso, la resurrección del Señor Jesucristo fue un suceso tan evidente, tan notorio para sus contemporáneos, para todos los de su tiempo, que ni siquiera los enemigos del Señor, que eran muchos, y usted sabe que el Señor fue crucificado y llevado a la cruz por sus enemigos, nosotros entendemos más allá de eso, es Dios mismo quien lo lleva hacia allá. Más allá de eso es el mismo Señor que se entrega, pero humanamente sus enemigos, sus adversarios, todo ese grupo religioso que le adversaba, del cual Pilatos dijo que sabía que por envidia lo estaban entregando, pero ni siquiera sus enemigos pudieron negar ni desmentir la resurrección del Señor. Tan evidente fue eso, tan notorio. Y la resurrección del Señor fue un suceso determinante para la fe de la naciente iglesia, de la iglesia que había de nacer. Escandaloso para las estructuras de poder de ese tiempo. Pero tan contundente, porque es que no es el hecho de una persona que se desapareció y dijeron, bueno, lo dieron por muerto. Y apareció vivo. Y todo el mundo podría decir, no, eso es lo que estaba era escondido. Se escondió y se hizo dar por muerto y luego apareció, pero es que ese no fue el hecho. La ejecución del Señor Jesucristo fue un hecho público y la forma como murió el Señor Jesucristo no había manera de negar que el hombre murió.
y todo eso forma parte del cúmulo de evidencias. Es que no son historias de una muerte casual, una muerte extraña, no, es que eso era lo acostumbrado. La crucifixión, el proceso de la crucifixión, la tortura, la flagelación, los latigazos que desgarraban la piel, que desgarraban los tejidos, que exponían las vísceras, el látigo romano que tenía unas 6 garras en su punta con metal y con huesos que desgarraban, la tortura a que eran sometidos los sentenciados por los esbirros romanos, hombres que no tenían ningún tipo de consideración ni de piedad. La agonía del crucificado que está allí entonces y no puede respirar y todo ello. Y cuando ya dicen, no, ya, vamos que se acabe ya el show, que se acabe el espectáculo, venían los soldados y le partían las piernas para que al partirle las piernas el crucificado ya no pudiese impulsarse para respirar y al tener las piernas partidas no podía respirar y se ahogaba en su sangre. Y entonces cuando llegan al Señor Jesucristo, que Pilato se sorprende de que le dicen, no, ya se murió tan rápido. Y dicen, vayan y manda al centurión a que revise, a que confirme de que si el hombre estaba muerto, y el hombre dice verdaderamente, sí, no, ya está muerto. Entonces la muerte del Señor, tan notoria, innegable, que no fue que le dio un desmayo, innegable, o sea, el hombre murió, hace más fuerte, más resonante el hecho de la resurrección. Hoy lo que nos separa de ese hecho es el tiempo. Lo que nos separa de ese hecho de la resurrección es el tiempo. Pero las evidencias están disponibles para todos los que quieran examinarlas. Más de uno, muchos, se han dedicado. Y voy a estudiar ese hecho. Voy a estudiar ese hecho. ¿Qué tan factible, qué tan posible es eso? Se han sometido a exámenes de tipo forense, histórico, lógico, bíblico, sociológico, psicológico, literario y hasta médico y científico. Y no han podido ser desacreditadas ni desmentidas. Un investigador de tiempos recientes dijo, después de dedicar más de 700 horas al estudio de este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo o es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se han anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dice, si Cristo no resucitó, somos testigos falsos, estamos hablando falsedades. Pero lo cierto, dice el apóstol Pablo, es que Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces lo primero es que ese hecho, ¿no? En segundo lugar, la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento y base de la proclamación evangélica. Quiero decir evangélica, me refiero al evangelio, la proclamación del evangelio. El fundamento y base de la proclamación del evangelio, del mensaje del evangelio, el fundamento del mensaje del evangelio, la base del mensaje del evangelio es la resurrección del Señor Jesucristo. Es la resurrección del Señor Jesucristo. Hay una palabra griega, es querigma. El querigma de la iglesia
el mensaje de la iglesia, la proclama de la iglesia, la proclamación de la iglesia, su mensaje esencial y distintivo está fundamentado en la resurrección del Señor Jesucristo. En la resurrección del Señor Jesucristo. Si no hay resurrección, si no hubo resurrección, si no hay resurrección, todo el mensaje de la iglesia se cae, se desbarata, se viene al suelo. Toda la estructura, toda la armazón teológica, toda la armación teológica de la fe de los creyentes se viene al suelo si no hay resurrección. La validez y la fuerza de todo el mensaje cristiano depende del significado y de la importancia de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Un teólogo, un investigador dijo, es como un arco, una construcción, un arco. Y hay una piedra central, que usted le quita esa piedra, se desploma todo el arco. Dice, la resurrección es eso. La resurrección es eso para la fe cristiana. No nos sirve. Voy a leerlo tal cual como lo escribí. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Por admirables, por maravillosas, por bonitas que sean las palabras de amor del Señor Jesús. No son las palabras de amor del Señor Jesús las que la iglesia está llamada en primer lugar a proclamar, sino el mensaje del amor de Dios manifestado en la horrible y cruel muerte de su Hijo. El mensaje del amor de Dios que se manifestó en la muerte tan horrible de su Hijo a causa de nuestros pecados personales. Y la eficacia y el valor de ese sacrificio, cuya aceptación ante el Juez Supremo quedó demostrada por la gloriosa resurrección del Señor. La muerte del Señor, el significado y el valor de su muerte, la aceptación de Dios de ese sacrificio se hizo patente por la resurrección del Señor. Cómo Dios dijo, acepto, cómo Dios demostró que aceptó la obra, el sacrificio del Señor, los sufrimientos del Señor, por medio de la resurrección, por medio de la resurrección. Por ello el apóstol Pablo, repito, dijo, si Cristo no resucitó, y usted dice, no, pero yo tengo las palabras del Señor, yo tengo aquí las bienaventuranzas del Señor, yo tengo aquí las enseñanzas del Señor, yo tengo aquí los buenos ejemplos del Señor. Podemos tener todo eso. Pero si Cristo no resucitó, de nada nos sirven esas bienaventuranzas, esos mandamientos, esos consejos, de nada nos sirve. El apóstol Pablo, vuestra fe es vana, dice. Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no, pero yo creo que Él en la cruz murió por mí. Yo lo que no creo es en la resurrección. Bueno, imagínense. Si Cristo no resucitó, aún los sufrimientos en la cruz son vanos, fueron vanos. No ganaron nada esos sufrimientos en la cruz. La muerte en la cruz, con todo y lo cruel y con todo eso, no significó nada, no significaría nada si Cristo no resucitó. Y no lo dice Antonio, lo dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Pablo dice, si Cristo no resucitó, le dice a la iglesia, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y esto es así, mis hermanos, porque la realidad del perdón de nuestros pecados
la realidad del perdón de nuestros pecados depende por entero de que el Señor haya sido en verdad quien dijo que Él era. ¿Usted sabe cuánta gente se ha levantado de tiempo en tiempo para decir que ellos son los enviados de Dios? ¿Sabe que, pero muchos se han levantado diciendo, no, yo vengo de parte de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, no solo. Y entonces la realidad de nuestro perdón depende de que el Señor haya sido quien en verdad Él dijo que Él era. Y no un estafador más, y no un hablador más, y no un maestro más, y no un buen hombre más. Y le preguntaron, ¿qué prueba nos das de que tú eres quien dices ser? ¿Qué prueba nos das de que tú eres quien dices ser que eres? Y él les dijo, bueno, hagan lo siguiente, destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Esa es la prueba que les voy a dar. Destruid este templo, y se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levanto. De manera que la resurrección del Señor es la prueba de que confirma que Él es quien dijo que era. El enviado del Señor, el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. En muchas oportunidades el Señor habló sobre su muerte y resurrección. Casi a veces no nos detenemos a pensar en ello. Pero muchas veces el Señor Jesucristo habló a los discípulos acerca de su muerte y resurrección. Y siempre que hablaba de su muerte, hablaba también de su resurrección. No se quedaba solamente en la muerte, sino dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra mucho y sea rechazado y sea muerto, pero resucitará al 3er día. Y los discípulos no sabían de qué hablaban. ¿Y cómo van a saberlo si la gente no resucita? Dirían ellos. ¿Cómo van a saber? ¿Qué idea podrían tener ellos si nunca habían visto algo semejante? Y todos sabemos la actitud de los discípulos cuando el Señor fue crucificado. Ellos quedaron pero descorazonados, quedaron destruidos, no esperaban. Ellos no esperaban que el Señor resucitase. Eso no les pasó ni por acá. La proclamación del mensaje de la iglesia naciente. ¿Sabe cuál fue el primer mensaje de la iglesia? El primer mensaje de la iglesia no se parece tanto a los nuestros. Pero el primer mensaje de la iglesia tenía que ver y estaba basado casi por entero en la resurrección del Señor. En el testimonio de la resurrección del Señor. Un testimonio, porque ellos hablaban, no era que hablaban, miren, que dicen que por allá sí, que hubo una aparición, y que por allá alguien tuvo una visión. No hablaban de esa manera, sino que ellos podían saber, miren, el que mataron la semana pasada, allá en la cruz, donde todos ustedes estuvieron presentes, y podían hablar con esa. Fueron muchos, no fue el testimonio, repito, de una dudosa aparición del resucitado, que a alguien le pareció que lo vio. Me molesta, soy muy molestoso últimamente. Cuando entonces los hermanos y tal en las iglesias comienzan a pasar unos mensajes de unos videitos más raros, unos montajes, unas cosas. Un bombillo mal prendido, no, que ese es un ángel que está allá. Pero unas cosas más. Pero cuando el Señor se aparecía a la gente no quedaba duda. No quedaban dudas, no habían sombras, es que lo veían claramente. Y si se les aparecía un ángel, veían el ángel en detalle y podían detallarlo. Mira, es que así era Esau. Pero no se parecen nada a los cuentos que nosotros escuchamos tan a menudo en nuestros tiempos. Y entonces el Señor resucitado aparece no a una sola persona, no en una sola oportunidad, sino que apareció numerosas veces en inesperados encuentros durante un espacio, dice la Biblia, por casi 40 días el Señor estuvo apareciéndoseles a ellos. Entonces no que fue que una vez, que el otro, que no. Y no solamente a unos pocos, no que se le apareció solamente a Pedro, solamente a Juan, no, se les apareció a los 11 y luego a los otros y después se le apareció inclusive a más de 500 personas a la vez. ¿Sabe lo que es que estaban más de 500 personas reunidas y el Señor se apareció delante de ellos? Y ellos decían, y muchas de esas personas que están vivas todavía.
Es lo que narra 1 Corintios 15:6. ¿Sabe? Usted sabe, Judas, el traidor. Y dijeron después que el Señor murió y resucitó, tenemos que escoger otro que ocupe el lugar de Judas. Judas se fue por su propio camino, a su camino de perdición, pero ahora tenemos que escoger a alguien que ocupe el lugar de Judas para que venga a completar otra vez el grupo de los 12. Y ellos dijeron, tiene que ser alguien que venga con nosotros para que sea testigo de su resurrección. Vamos a escoger a alguien para que venga con nosotros para que sea testigo de su resurrección. Había muchas personas que podrían hablar del Señor, que podrían hablar, pero no, tenía que ser alguien que hubiese visto al Señor, que fuese testigo de la resurrección del Señor. Eso era importantísimo para la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 22 al 36. Y sobre esto podríamos profundizar tanto. El asunto es que si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido iglesia tampoco. La iglesia no hubiese permanecido, el evangelio no hubiese avanzado, el evangelio no se hubiese consolidado, el movimiento del Maestro Jesús de Galilea hubiese perecido, hubiese desaparecido si no hubiese tenido lugar la resurrección. Como un erudito lo expresó hace ya varias décadas, el cristianismo no sostiene la resurrección como una entre muchas doctrinas. No es que, bueno, creemos esto y también creemos en la resurrección. Hay un apéndice. También creemos en la resurrección. No. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto. La iglesia cristiana nunca habría comenzado. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. En tercer lugar, la resurrección es la imagen, por lo menos así lo quiero expresar hoy, de nuestra reconciliación con Dios. La resurrección hace gráfico el hecho de nuestra reconciliación con Dios. La afirmación de Pablo retumba de siglo en siglo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y es que la resurrección del Señor reflejó el hecho consumado de nuestra reconciliación con Dios. Porque significa, entre otras cosas, la resurrección significa que el Padre aceptó la ofrenda y pago por nuestros pecados. La resurrección significa que el Padre aceptó el pago de nuestros pecados. La resurrección nos asegura que nuestro Salvador, que resucitó para no volver a morir, porque alguien podría decir, pero Lázaro, el Señor lo resucitó. Sí, pero Lázaro se volvió a morir. Y otros, el hijo de la viuda aquella de Naín también se volvió a morir. Y todos los que el Señor levantó de los muertos se volvieron a morir. Y el eutico que se cayó de la ventana se volvió a morir. Pero el Señor resucitó para no morir jamás, para no volver a experimentar muerte. Y entonces ese hecho, la resurrección nos dice, significa entre otras cosas que el que resucitó para no morir, ahora vive el Señor y vive para interceder por nosotros. ¿Sabe qué eso dice la Biblia? Que vive para interceder por usted. Y si usted piensa, nadie se acuerda mío, nadie ora por mí, hay un Salvador maravilloso que resucitó y está a la diestra de Dios y dice la Biblia, vive para interceder por nosotros. Bendito sea su nombre. Eso dice Romanos capítulo 8, versos 33 al 34. Pero también la resurrección conlleva el hecho de que el Señor Jesucristo, después de resucitado, se sentó a la diestra de Dios en un sitial de autoridad. Difícil, por lo menos para mí, entenderlo, porque ya Él era uno con Dios, siempre ha sido uno con Dios desde la eternidad.
Pero dice la Escritura, después de resucitar, Él se sentó, Él fue colocado, Él se le dio el lugar a la derecha, a la diestra de Dios en autoridad, a la diestra del Padre en autoridad. Y desde ese sitial de autoridad, Él puede garantizar, el Señor Jesucristo puede garantizar para nosotros protección eterna y respaldo victorioso para que podamos alcanzar los propósitos que Él nos ha llamado a realizar. Yo quisiera leer ese pasaje solamente darle lectura. Efesios capítulo 1, verso 15. Porque es que el lenguaje del apóstol Pablo en este aspecto implica tantas cosas. Efesios capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo, haciendo memoria en mis oraciones de todos vosotros. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito el Señor. De manera que el Señor está en autoridad y aunque nosotros no lo entendamos, con Él estamos nosotros allí, la iglesia. Y Él está sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo y en el venidero, y sobre todo poder y autoridad y todo ello. Y con Él estamos nosotros, que está la iglesia con Él en esa posición, beneficiada con Él allí. Pero también podemos decir, la resurrección del Señor está íntimamente ligada a nuestra nueva posición de justicia y paz ante Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 4:25? Permítame también leer este pasaje, este verso. Pablo dice: el Señor fue entregado por nuestras transgresiones, pero dice, fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando el Señor resucitó, ahí estamos nosotros también relacionados. Dice, Él fue resucitado para nuestra justificación. De manera que la resurrección del Señor está ligada a esa posición de justicia y paz. Luego dirá, justificados pues por la fe. Pero el Señor resucitó para nuestra justificación. De una forma que no podemos entender del todo, nosotros que estamos ligados, fuimos ligados, los creyentes, la iglesia fue ligada a la resurrección del Señor, a la resurrección de su Hijo. Y nuevamente voy a Efesios capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y usted dice, pero estoy aquí todavía. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Y usted dice, pero estoy aquí en Cabima. Y no solo eso, y eso lo hizo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La resurrección del Señor es el símbolo de nuestra resurrección anticipada. Es el símbolo anticipado de nuestra resurrección. Manifiesta anticipadamente que nosotros, por otro lado, podemos llevar una vida limpia ante Dios y los hombres. ¿De qué habla también la resurrección? Entonces diríamos sí. La resurrección también dice que nosotros podemos llevar una vida diferente ahora para con Dios. Eso dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Recuerda la cita? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pedro, con esto estamos terminando este punto. Pedro, en Hechos capítulo 10. Pedro, en Hechos capítulo 10, en su primer mensaje, ante un grupo de personas no judías, de extranjeros, Pedro hizo de la muerte y de la resurrección del Señor la esencia de su mensaje. Y yo no sé si estas personas estaban al tanto o no de lo que había acontecido. Pero Pedro, cuando les va a presentar el mensaje a ellos, les habla es de la muerte y de la resurrección del Señor. Hechos capítulo 10, verso 37. Leemos lo siguiente. Vosotros sabéis, por lo visto lo sabían, yo le dije, no sé si no, por lo visto sí. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No solo lo vieron, comieron y bebieron con él. Y nos mandó, verso 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En cuarto lugar, mis hermanos, la resurrección del Señor es la garantía de nuestra segura resurrección. Yo no sé qué expectativas muchas veces tenemos con relación a la vida cristiana, pero una de las expectativas más seguras, más firmes, más cercanas que deberíamos tener siempre a la mano y en el pensamiento y corazón es que nosotros vamos a resucitar. Que nosotros vamos a resucitar. Y eso es tan importante porque eso hace tanta diferencia en la forma como nos podamos sentir, en la forma como veamos la vida, en la forma como veamos la muerte, en la forma como veamos el futuro, en el enfoque que nosotros le demos a nuestra vida. Y la garantía de que nosotros vamos a resucitar es el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó. Y tendríamos que ir nuevamente, le diría, a ese pasaje allá en casa. Usted léalo con detalle. Primera de Corintios capítulo 15 y pásele toda
sus ojos por todo ese pasaje, Primera de Corintios 15. Es un pasaje contundente, inspirador, monumental que Pablo escribió sobre la resurrección de Cristo y sus implicaciones para nosotros. Allí en Primera de Corintios 15, Pablo nos revela, se nos dice, se nos enseña que la resurrección del Señor no fue un hecho forma parte, vamos a decirlo así, forma parte de un proyecto. La resurrección del Señor forma parte de un proyecto y la resurrección del Señor es el primer paso. Pablo dice es el primer fruto. Pablo usa una palabra, la resurrección del Señor es la primicia. El primer fruto de muchos que vendrán después. Así lo presenta Pablo. La resurrección, Cristo, la resurrección de Cristo es la primicia, el primerito de los frutos de muchos que vendrán luego. El primer fruto, la primicia de una gran cosecha de resurrecciones que tendrán lugar más adelante. Eso es lo que dice Primera de Corintios 15:20. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando dice durmieron, los que están muertos en la fe. Pablo dice, Cristo es la primicia, es el primer fruto de los que están muertos en la fe. El primer fruto es la primicia. Pablo, por otro lado, con su acostumbrada lógica, inspirada lógica discursiva, Pablo comienza con un relato y dicen, pero miren, esto tiene un sentido. Por donde lo veamos, esto tiene un sentido. Pablo dice, la muerte entró por un hombre a la esfera de la humanidad, de esta tierra, a este mundo, por Adán. La resurrección también tenía que entrar por un hombre. Así como la muerte entró por un hombre, dice la resurrección tenía que entrar por un hombre. Es lo que menciona en el verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo dice, porque así como en Adán todos quedaron bajo muerte, todos mueren, Pablo dice, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo más adelante dirá, es que Adán, pero dice, pero Cristo es el segundo Adán. Cristo es el postrer Adán. Y todo lo que el primer Adán dañó, el segundo Adán, que es Cristo, lo viene a restaurar. Más o menos es lo que presenta Pablo. Pablo dice, por otro lado, la resurrección no es algo caprichoso, algo que bueno ocurrió y quién sabe cuándo viene lo demás. No, Pablo dice, hay un orden determinado y establecido por Dios. Primero Cristo. Pablo dice, que no quede duda de esto. Primero Cristo, que es la primicia. Luego, todos los que son de Cristo, dice Pablo, no algunos, todos los que son de Cristo van a resucitar luego. ¿Cuándo? Dice Pablo. Cuando Cristo venga en su venida. Y luego, dice Pablo, en el fin, que habrán otras resurrecciones luego en el fin, dice cuando el Señor Jesucristo vaya a entregar el reino al Padre. Eso lo dice en versos 23 y 24, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor va a reinar y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿A dónde nos debe llevar esto? En quinto y penúltimo lugar. La resurrección del Señor nos tiene que llevar a esto. A que usted y yo podamos vivir sin temor a la muerte. Que usted y yo podamos vivir sin miedo a la muerte, sin temor a la muerte. Sí, la muerte es un enemigo formidable, sí. La muerte es un gran enemigo al que ninguno de los hijos de Adán logró vencer. ¿Sabe que ninguno de los hijos de Adán pudo con la muerte? Ninguno pudo con la muerte hasta que llegó el postrer Adán. Hasta que llegó el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que le venció de una vez y para siempre.
La victoria del Señor sobre la muerte, por otro lado, estaba anunciada. ¿Qué cosa? Esto me gusta tanto de la palabra de Dios, de la fe, del Evangelio. La fe es tan lógica, la fe es tan estructurada, la fe es como un rompecabezas, la fe hay una relación una cantidad de elementos que están relacionados, tan coherentemente afirmados. No son asuntos que están dispersos por acá, no, sino que todo guarda una relación tan estrecha, tan perfecta, que el hecho de la resurrección no es que llegó y que como que dijésemos en toda la antigüedad nunca se habló de resurrección hasta que de repente los discípulos inventaron la historia de la resurrección. No, sino que estaba anunciado ya desde hace mucho tiempo por distintos profetas. Aún desde el Génesis podríamos ver anuncios, rastros de la expectativa futura de la resurrección. De manera que la victoria del Señor sobre la muerte estaba anunciada en los escritos de los inspirados mensajeros de Dios en la antigüedad. En Oseas 13:14, vuelvo a usar esta palabra de que me parecen esos textos como raros. Pero en Oseas 13:14 dice, por ejemplo, de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces, ¿quién puede decir eso sino Dios mismo? ¿Y cuándo se cumplió ese hecho sino cuando el Señor mismo venció la muerte, destruyó a la muerte? De hecho, eso dice el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dirá que el Señor Jesucristo dice, el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte, pero será destruido la muerte. Y el profeta en la antigüedad, Isaías, diría, no, llegará un tiempo en que no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá nadie más se morirá. ¡Qué maravilla de anuncio! Y esto lo hace posible la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando está hablando, el apóstol Pedro dice, era imposible que el Señor fuese retenido por la muerte. Lo crucificaron, murió, lo colocaron allí en el sepulcro, pero era imposible que la muerte lo retuviese. Se levantó de los muertos. La mañana de ese domingo, de aquel domingo, una nueva historia se comenzó a escribir. Una nueva etapa en la historia de la humanidad y de las relaciones de Dios con su creación comenzaba. La muerte ya no parecía tan fiera. La muerte ya no parecía tan temible. La muerte ya no parecía tan fuerte ni tan definitiva. Había sido vencida contundentemente por el que había sido crucificado. Y no solo eso, de allí en adelante, todos nosotros, los relacionados con el Salvador victorioso, también hollaremos y venceremos con la misma contundencia, el mismo poder con que nuestro Salvador la ha vencido. ¿Sabe que la Biblia dice en Hebreos 2:15 que mucha gente vivía oprimida por el temor a la muerte? Y no solo vivía, diríamos nosotros, vive hoy. Muchísima gente vive oprimida por el temor a la muerte. Así lo dice Hebreos 2:15. Y pienso que todavía, aún en medio de la iglesia, en medio del pueblo del Señor, muchos hijos de Dios tiemblan ante las sombras de la muerte. Pero la resurrección del Señor nos invita a que nos sacudamos ese miedo de la muerte. Si somos de Cristo, no hay nada que temer a la muerte. Si somos de Cristo, no debemos temer a la muerte. Debemos decidirnos a vivir en libertad para Dios y su reino, libres del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, ese enemigo ha sido vencido. El enemigo ha sido vencido. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos podemos parar allí en esa cumbre y desde allí ver lo que el Señor hizo, lo que el Señor alcanzó, lo que el Señor logró, no solo para Él, sino también para nosotros. Mire, las perspectivas de la vida son, la perspectiva que nosotros podemos ver allí es asombrosa, es maravillosa. Y Pablo
lo muestra en Primera de Corintios 15. Yo quiero pedirle, vamos nuevamente a Primera de Corintios y me siga por favor allí en la lectura de algunos versos. En Primera de Corintios 15 el apóstol Pablo dice, por ejemplo, desde el verso 35 en adelante: pero dirá alguno, pero ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a vivir? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol Pablo vuelve nuevamente y está inspirado y le dice, no seas necio. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo nos diría, pero chico, mira una semilla, mira una pepa de mango. Dice, antes de que nazca la matica tiene que morir. Entonces Pablo dice, es el mismo principio para la vida, es el mismo principio para la vida espiritual. Dice, lo que se siembra no se va a vivificar si no muere antes. Antes de que haya una resurrección, ¿cómo vamos a resucitar? Tenemos que morir primero. Entonces, ¿usted quiere resucitar? ¿Quiere resucitar? Muérase. Muérase y entonces será resucitado. Algunos entonces dirá, bueno, yo no quiero morirme, yo quiero ser transformado. Bueno, esa es otra historia, lo dejamos para luego. Hay algunos que no van a morir. Hay algunos que no van a morir. Van a ser transformados. Pero el apóstol dice, para experimentar la resurrección tenemos que morir primero. Y dice, verso 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo, sea de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la de los peces, otra es la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es lógico que así sea. Y yo insisto con esto, la fe cristiana es lógica. La fe no hay que cometer suicidio intelectual, la fe es muy lógica, los principios de fe son muy lógicos. La naturaleza de la fe, la estructura de la doctrina de la fe cristiana es muy lógica. Y hay que estudiar y hay que meterle cabeza y hay que meterle pensamiento. Y si pensamos torcido vamos a estar chocando con la misma palabra de Dios. No podemos ir allá de esa forma. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, la gloria, el brillo, podríamos decir. Otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y aquí viene el salto, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción el cuerpo que se descompone, el cuerpo que se pudre, permítame la palabra, pero resucitará en incorrupción, incorruptible. Se siembra en deshonra el cuerpo enfermo, el cuerpo flaco, el cuerpo quebrantado por la enfermedad, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, dice el apóstol Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Así también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Así también los celestiales. Y así como hemos traído, mire este verso tan hermoso, verso 49, así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, ¿sabe qué? Traeremos también la imagen del hombre celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre, este cuerpo de carne no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sonará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario. ¿Por qué tiene que ser así? El apóstol dice, es necesario que así sea. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Último punto, mis hermanos. La resurrección del Señor nos presenta una invitación, un desafío a que honremos con valentía al Salvador resucitado. ¿Qué pedirle al Señor? Pienso, nuestra oración debe estar orientada a pedir que el Señor nos conceda valentía, que nos haga valientes de corazón, para que vivamos de forma tal que nuestra vida sea un reflejo de nuestra profesión de fe. Que con valor usted y yo asumamos el reto y el desafío de llevar una vida diferente para la gloria de Dios, cosa que es posible para cada uno de nosotros. Y es posible porque el Señor murió y resucitó por nosotros. Es posible para cada uno de nosotros, siempre y cuando vivamos recordando y teniendo presente el poder que hizo posible la resurrección del Salvador. Ese mismo poder está disponible para nosotros. Como siempre, mis hermanos, en todas las cosas relacionadas con la fe, podríamos decir, allí está la doctrina, allí está la teología, allí está la enseñanza, allí está el significado, pero tenemos que aterrizar eso, llevar eso a nuestra vida práctica. Tenemos que llevar ese hecho a nuestra vida práctica. La fe se tiene que exteriorizar en acciones. Lo íntimo de nuestro corazón tiene que manifestarse y hacerse visible de alguna manera. Y en este aspecto tan particular de la enseñanza cristiana, como lo es la resurrección del Señor, única, fundamental y esencia y sustancia de la validez del mensaje del Evangelio, esta gloriosa resurrección que alabamos, que admiramos, quiero decir, que abrazamos con la fe y con el entendimiento, y aún con nuestras emociones, es necesario que de alguna manera práctica, la realidad de esa resurrección del Señor se manifieste en la realidad de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Y ese también es el tema del apóstol Pablo. Llévelo como tarea, Romanos capítulo 6, verso 3 al 13. Pablo dice, debemos vivir para Dios como aquellos que han resucitado también de entre los muertos. Pablo dice, vivamos para Dios como si nosotros mismos también resucitamos de los muertos. Romanos 6, del 3 al 13. Le pido que incline un momento su rostro y vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu, que por su gracia y poder nos ayude a que podamos honrar a nuestro Salvador resucitado con nuestra propia vida, con nuestro propio hacer, con nuestro particular vivir. Señor, le damos alabanza, le damos gracias por lo que usted hizo,
pero le damos alabanza, Señor, por su gloriosa resurrección. Nadie le quitó la vida, de usted mismo la puso, así como dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Le damos honra y gloria, Señor Jesucristo, maravilloso Salvador. No entendemos todo lo que estaba allí, Señor, en juego, todas las implicaciones de tan grande, Señor, suceso, pero nos arropamos en Él, nos esperanzamos en Él, nos regocijamos en que su palabra dice que está relacionado con nosotros, de que en esa resurrección nosotros también resucitamos, de que esa resurrección fue para nuestra justificación, de que nuestros pecados son perdonados, fueron perdonados, la garantía, la seguridad de que nuestros pecados fueron perdonados está allí, Señor, en el hecho de la resurrección, en la certeza, en la seguridad, en la veracidad de la resurrección. De que esa resurrección de nuestro Salvador es el aval de que nosotros también seremos resucitados de entre los muertos. Hoy le queremos dar gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, por habernos tomado para cosas tan grandes, tan extraordinarias. Hoy vemos, así muy borrosamente, como dijo el apóstol Pablo, como si mirásemos a través de un espejo que no está claro, pero llegará el día, llegará el tiempo en que veremos con claridad todas estas cosas. Hoy disfrutamos anticipadamente un poco de ese regalo, de esa gracia, de esas maravillosas bendiciones, de esa herencia. También tenemos una herencia en la resurrección del Señor. Pero a medida que pase el tiempo y que usted nos llame, usted venga por nosotros, veremos la verdadera grandeza, la verdadera magnitud de todo lo que estaba encerrado en esas palabras, en ese hecho maravilloso y sin igual, la muerte y resurrección del Salvador. Y adoramos al Señor Jesucristo, aquel que vino, que estuvo muerto, pero que he aquí vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Le alabamos, Señor. No adoramos a un Salvador muerto, no recordamos a un hombre muerto, no honramos a alguien que murió, sino a aquel que murió y resucitó, que está vivo, que está con nosotros, que intercede, que vela por nosotros, que nos acompaña. Le damos gracias por todo, Señor, lo que usted hace. Le alabamos por ello, Señor. Ayúdenos a nosotros reflejar todo ello, Señor, en nuestro vivir. Ayúdenos a honrarle con nuestro vivir, Señor. Vivamos nosotros también en el poder de la resurrección del Salvador. Que nosotros vivamos, podamos aprender a vivir en el poder de la resurrección, en la luz de la resurrección, en la esperanza de la resurrección, en la fuerza que brinda la realidad de la resurrección a nuestras almas. Le damos gracias, Padre, en esta mañana. Bendíganos como solamente usted lo puede hacer. Vivifíquenos como solamente usted lo puede hacer, Señor. Oh, bendito Dios, que ese poder con el cual usted levantó a Jesucristo de entre los muertos, con ese poder usted obre, Señor, en nuestras almas, en nuestros corazones, Señor. Usted haga imposible, Señor, lo que para nosotros ha sido hasta ahora imposible. Usted nos ayude a vencer también, a vencer sobre los hábitos de muerte, pecaminosos, oscuros, y podamos andar en novedad de vida, para gloria suya, Señor, hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús le damos la alabanza y le damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor resucitado. Gloria al Salvador. Bendito su nombre.